el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. De la profecía de Amós, en el capítulo 8, versículos del 4 al 6 y del 9 al 12. Escuchen esto los que pisotean al pobre y eliminan a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte al mediodía, y oscureceré la tierra en pleno día. Transformaré sus fiestas en duelo, y todas sus canciones en elegía. Pondré arpillería sobre toda espalda, y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único, y el final como un día de amargura. Vienen días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Andarán errantes de mar a mar, y de septentrión a oriente deambularán, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 118. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo han sido tus mandatos, dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian,
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. En estos días podemos leer al profeta Amós, y es necesario que nosotros tengamos contacto directo con la palabra de Dios. Leer un libro completo del Antiguo Testamento como este del profeta Amós nos hace pensar en esa misión profética tan importante en todos los tiempos de la humanidad. Y hoy el profeta Amós nos sigue diciendo algo muy actual. Le está denunciando al pueblo y a nosotros también que hemos puesto en primer lugar la economía y en segundo lugar la dignidad del ser humano. Y es al contrario. Primero debe ser el ser humano y la economía debe estar al servicio del ser humano. Pero aquí está diciendo, ustedes están haciendo trampa incluso con sus medidas, y todo con fines económicos. Aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, es decir, están poniendo en primer lugar la riqueza económica y en segundo lugar al ser humano. Y esto ha pasado en muchas etapas de la humanidad, no solamente en nuestra etapa. Es cierto que el dinero es importante, es cierto que la economía tiene un sentido dentro del progreso de los pueblos y de nuestra vida, pero es más importante el ser humano. Por eso la profecía de Amós es tan actual. Él está diciendo que por dar ese desorden a nuestra vida, por cambiar esa manera de pensar y por poner en segundo lugar al ser humano, Dios también nos va a cambiar a nosotros la vida. Y dice, cambiaré sus fiestas en luto. Y no es una amenaza, es que eso es consecuencia del error de olvidarse de Dios y de poner en segundo lugar al ser humano y en primer lugar la economía. Cambiaré sus fiestas en luto. También dice el profeta que va a cambiar los cantos en elegía. ¿Qué es una elegía? Una elegía es un lamento, es decir, ellos van a pasar de la alegría aparente a la tristeza real. Pero lo más importante es lo que está diciendo el profeta. Miren que llegan días en que ustedes tendrán hambre, un hambre distinta, no un hambre del alimento material, del pan y de la comida, sino que tendrán hambre de escuchar la palabra del Señor. Eso lo está anunciando el profeta. Y en muchos pueblos ya está sucediendo, y en nuestros tiempos está sucediendo. En otras épocas de la historia también ha sucedido. El pueblo, después de que se equivoca, tiene un hambre, tiene un deseo, tiene un anhelo, buscar la palabra de Dios para alimentar su vida, porque encontrando la palabra encuentran el verdadero orden de la existencia. Pero dice el profeta, vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Querido hermano, querida hermana, usted sí ha encontrado la palabra de Dios, usted sí tiene la Biblia en su casa, y es necesario que la tenga no solamente como libro, sino como vida, que no tenga solamente la palabra de Dios escrita, sino que la tenga vivida en su corazón y en su mente, y que usted participe en su parroquia. ¿Cuántos pueblos necesitan un predicador, un sacerdote, un catequista, una religiosa? Y usted que lo tiene, aprovéchelo. Empiece siempre su jornada encontrándose con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos hambre y sed de la palabra de Dios y Él nos quiere nutrir y con su palabra quiere conducir nuestra vida y corregir para que pongamos en primer lugar a Dios y su reino y al ser humano y que la economía esté al servicio de esa búsqueda de la dignidad y de la justicia. Estamos en el capítulo 9 de San Mateo. La primera escena la vivimos ayer. Usted y yo contemplamos cómo Jesús sanaba desde dentro, desde el corazón, a un paralítico que primero le quitó las parálisis del alma y luego le dijo, toma tu camilla y vete. Ese soy yo, ese es usted, ese es cada uno de nosotros. Pero hoy el capítulo 9 nos muestra otra escena bellísima. Pasa junto al sitio de trabajo del cobrador de impuestos llamado Leví y le dice, sígueme. Primero lo miró y se dio cuenta, él sabía que era un pecador. El cobrador de impuestos tenía la mala fama de ser un ladrón público.
Nadie quiere al cobrador de impuestos. Y sin embargo Jesús lo mira con otros ojos. Qué interesante que nosotros aprendamos a mirar incluso nuestra propia vida y la vida de los otros con ojos de Jesús. Porque entonces no nos castigaremos a nosotros mismos, nos miraremos con misericordia y seremos capaces de mirar con misericordia a otro y no excluirlo, no rechazarlo, no condenarlo, quitar todo prejuicio de nuestra mente y de nuestro corazón. Seguramente alguien de la familia es mirado así con prejuicio. Seguramente alguien en el trabajo, incluso el jefe o la jefe de nuestras actividades, los miramos con recelo. Mírelo con los ojos de Jesús, mírela con los ojos de Jesús. Y Jesús le dice a Mateo, sígueme, y se va a la casa, entra a la casa de Mateo, y allí hay muchos publicanos y pecadores, y lo critican por estar en comunión con los pecadores, pero Jesús dice algo que nos llena a nosotros de mucha esperanza y de consuelo. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, y usted y yo somos enfermos, y necesitamos al médico, y el médico es Jesús. Jesús, ven a nuestra casa, como hiciste con Mateo, visita nuestra casa. No somos dignos de tu presencia, pero necesitamos tu misericordia, y cuando tú vengas a nuestra casa, aprenderemos lo que es la misericordia, que es más importante que los sacrificios, y estaremos dispuestos a tratar con misericordia a los que viven a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga y acompañe, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.